Breaking Bad nos dejó episodios llenos de momentos icónicos, pero como en todas las series y películas, también hubo escenas que quedaron afuera. En total hay 62 escenas eliminadas, como los 62 episodios de la serie, pero no hay una toma eliminada por cada capítulo. Algunas son completamente irrelevantes, otras son bastante interesantes, mientras que otras habrían encajado perfectamente en la historia y otras no. Antes de empezar, les advierto que este video tendrá spoilers. El primer episodio consta de 3 escenas eliminadas, pero solo una encajaría bien en la historia. Sin embargo, no sabría decir con seguridad en qué parte del episodio hubiera estado dicha escena, porque no se adapta en ninguna parte del capítulo. Pero en fin, la escena en cuestión es esta. Walter guarda todas las cosas de su oficina o estudio, la cual más adelante será la habitación de Holly. Walter hace esto porque Skyler lo obligó, puesto que ya tenían que empezar a remodelar la habitación de su futura hija. Se nota que a Walter le duele ver sus logros porque en esos momentos de su vida no es nadie y no ha logrado nada importante, más que ser un hombre deprimido con 2 trabajos y alguien que nadie respeta, ni sus alumnos. Luego llega Junior a ofrecerle ayuda y él quita el clavo que sostenía el cuadro que veía Walter, el de su reconocimiento por ayudar a una investigación ganadora de un premio Nobel. Y Walter mira a su hijo con orgullo, porque a pesar de no haber conseguido nada con respecto a su carrera, al menos pudo formar una familia. Esta escena es un momento entrañable entre ellos, porque no tuvimos muchas escenas de amor genuino entre Walter y Junior. Muchas otras son para manipularlo o para decirle cosas así. That's good, Jesse. La siguiente escena eliminada contiene un pequeño discurso de Walter cuando llega a su fiesta de cumpleaños, calculando cuántas horas y minutos ha vivido, demostrando una vez más que es bastante inteligente, pero Hank hace un escándalo afuera y lo interrumpe, quitándole todo el protagonismo como siempre, y a pesar de ser un momento hilarante, es muy caricaturesco, aunque tal vez ayudaba un poco a la evolución de Hank, de pasar de ser un tipo así a alguien que se toma las cosas más en serio. También tenemos esta escena que con razón fue eliminada. En ella, Jesse corrige a Walter en varios aspectos del negocio de la metanfetamina, alterando la dinámica establecida entre ambos. Walter es el químico, el profesor, Jesse el alumno. Esta inversión hace que Jesse parezca más inteligente de lo que inicialmente se pretendía. Sin embargo, hay un punto rescatable: su astucia callejera. Jesse le advierte a Walter que no debe comprar todos los suministros en el mismo lugar, ya que sería sospechoso. Curiosamente, este mismo consejo es el que Walter luego le daría a otro personaje en la temporada 2. El capítulo 5 tiene 2 escenas eliminadas. La primera tiene lugar justo antes de entrar al cumpleaños de Elliot, momento que demuestra que Skyler y Walter no encajaban mucho en el lugar lleno de millonarios, porque si antes hablaban de que les daba un poco de vergüenza la ropa que llevaban y el regalo, ahora se avergüenzan porque su auto no es de gama alta y además no funciona bien. La otra escena es cuando Jesse le pide ayuda a Badger para cocinar, y en ella vemos a Badger practicando para convertirse en el mejor sicario al oeste del Mississippi. Más adelante se pone la máscara antigas e imita a Darth Vader. Tal vez este momento quería mostrar lo tonto que puede llegar a ser Badger y nada más, y ambas escenas antes mencionadas son bastante irrelevantes, como las 3 siguientes, así que hablaré de ellas rápidamente. En una vemos a Walter rapándose, en otra vemos a la corredora mostrando la casa de Jesse, la cual tiene partes asquerosas, y por último, una extensión del momento en donde Walter convence a Jesse de comprar los productos y seguir en el negocio, y menos mal que no la dejaron, porque las entre comillas charlas o manipulaciones de Walter de más adelante no se habrían tomado tan en serio. Jesse, I need you. We're partners, right? Hi, don't mind us. The owner and his friend.
La temporada 2 tiene muchas más escenas eliminadas que la anterior, pero muchas son muy irrelevantes, así que primero hablaré de las más interesantes. Después de que Walter y Jesse le entregan el dinero a Saul Goodman para que contacte a Jimmy In-N-Out y este se haga pasar por Heisenberg, Saul observa desde la ventana cómo sus clientes se marchan. En ese momento, Francesca le da un anuario de la escuela donde trabaja Walter, permitiéndole obtener más información sobre el Sr. White. Si bien es interesante ver cómo Saul descubre más sobre la vida de Walter, eliminar esta escena fue una gran decisión. De haber permanecido, no habríamos tenido el icónico momento en Better Call Saul, donde Mike le revela a Saul que Walter es profesor de química y le advierte que lo mejor sería no acercarse a él. Let it go. También podríamos hablar de la escena eliminada en donde White da clases a sus alumnos, la cual tiene lugar justo después del asesinato de Combo. Para un episodio tan triste, habría quedado un poco raro una escena tan alegre. Sabemos que sus alumnos no lo respetan y que como profesor es algo apagado, sobre todo debido a su condición médica, pero ver en la escena que Walter disfruta enseñarles y los alumnos también parecen disfrutar su lección de química hace que el camino que tomó Walter sea más trágico, porque en cierto modo tuvo que renunciar a su vida y eligió el camino de la delincuencia. Además, como todas sus clases de química, esta escondía algo simbólico o metafórico. En la escena, dijo que la cohesión de moléculas iguales y la repulsión de las diferentes evita que los líquidos que está usando permanezcan mezclados. Entonces, dos cosas que normalmente no se mezclan, en este caso, el aceite vegetal y el vinagre, por ejemplo, se pueden mezclar con la adición del emulsionante adecuado, formando una emulsión. Si lo piensan bien, esto se puede relacionar con dos cosas que no tienen por qué mezclarse, Heisenberg y Walter, pero pueden mezclarse en las condiciones adecuadas, el cáncer, por ejemplo. También podemos representar esta lección de química con Walter y Jesse, dos elementos que no tenían por qué mezclarse, pero están unidos por el emulsionante adecuado, la metanfetamina. En el capítulo 10, Walter, antes de ir a desayunar, se afeita la cabeza, pero en dos oportunidades vemos al doctor del Caboli, en una como una especie de flashback y la otra es una alucinación. Ya hemos tenido alucinaciones antes, pero es I understand. En esta escena, Walter alucina con su doctor. Podríamos decir que son los pensamientos más profundos de Walter y con esta escena eliminada podíamos tener una mejor comprensión de lo que estaba en su mente, pero la verdad es que se sale un poco de contexto y no queda bien. En las otras escenas eliminadas, vemos a Walter un poco deprimido saliendo de la ducha, un poco triste porque Skyler no pasa en la casa y no le avisa dónde va, lo que ocasiona discusiones. También está la escena de Walter en donde le ofrece unos muffins a su hijo y le ofrece salir a pasar el rato. Esto nos deja que ni siquiera en las tomas eliminadas el desayuno se aleja de Junior. En el capítulo 5 se cortó el momento de cuando Walter vuelve a clases y todos sus alumnos le aplauden, lo que demuestra que a pesar de que no le tenían ningún respeto, sí lo apreciaban un poco. En el mismo episodio, pudimos ver el momento de cuando Hank carga su arma, antes de que pensara que habían intrusos en su casa. En 4 días afuera, se descartaron 2 escenas. En una, mostraba a Jesse y Jane besándose, pero él se detiene porque tiene que ir a comprar las cosas que le encargó Walter, y la otra tiene lugar en el final, justo antes de que Walter supera sus resultados, le da un ataque de tos. En 2 capítulos más, pudimos haber visto a Walter instalando un seguro para que Holly no abra los muebles, y Skyler piensa que es demasiado pronto, pero Walter le responde que no sabe cómo estará después de su cirugía y prefiere aprovechar que está en buenas condiciones para hacer esos arreglos. En el capítulo 12, eliminaron la escena de la llegada de Holly a la casa de los White, y como su padre quería enseñarle la casa. Por último, en el capítulo 13 hay 2 escenas eliminadas. En una, mostraba a Walter saliendo de la casa de los drogadictos y cómo Mike se llevaba a Jesse, y la otra
transcurría tiempo después de la lobotomía de Walter, así que Skyler ya sabía que su esposo tenía más de un celular, por lo tanto ya estaba molesta con él y al parecer Walter lo notó, pero no quiso preguntarle. Además, en la escena, Walter cree que ya puede ser más independiente, ya se siente mejor después de su cirugía y le dice a Skyler que él puede manejar. Extrañamente, la mayoría de las escenas eliminadas de esta temporada mostraban a Walter siendo buena persona, lo cual es algo gracioso. La temporada 3 consta de 20 escenas eliminadas y hay varias que dan mucho de qué hablar. La primera interesante transcurre en el segundo episodio, en donde vemos a Walter lavando su ropa y llega Saul para hablar. En el episodio vemos una pequeña parte de esta toma eliminada, pero es un momento que dura casi 3 minutos más, pero no es muy relevante. Saul Goodman solo intenta convencer a Walter de volver al negocio, pero este se niega rotundamente en todas las ocasiones. Goodman es tan insistente que lo sigue hasta su casa, pero Walter le cierra la puerta en la cara, aunque todo cambia cuando Saul le pregunta si tomó esa decisión porque Skyler descubrió la verdad, y ahí es cuando Walter lo deja pasar. Además, esta escena dejaba claro que Saul sí sufrió su separación con Kim, porque le dice que él también ha estado en la situación que está viviendo Walter con Skyler. La próxima escena tiene lugar en 2 episodios más, cuando Marie va a dejar a Hank al aeropuerto para ir al Paso. Ciertamente, esta escena es un buen contraste con la escena de Yo soy el peligro, y digo contraste porque Hank al menos intenta arreglar las cosas luego de decirle que es estúpida. También aprovecha de decir que estará bien y que espera no experimentar lo que vimos en el capítulo 7 de la temporada 2. Asimismo, la escena creó una tensión muy profunda, como si fuera su último momento juntos, y por supuesto, las preocupaciones de Marie se le metieron en la cabeza a Hank, por eso estaba tan paranoico, y se le nota en la cara cuando Marie se va. Cualquier excusa le sirve a Hank para no tomar ese vuelo y justo Gómez lo llama para avisarle que encontraron a un tipo con metanfetamina azul. Más adelante, en el capítulo 13, cuando Gustavo pide juntarse con Walter, luego de que este matara a 2 de sus traficantes, Gustavo quiere saber dónde está Pinkman y por qué el señor White ejecutó a 2 de sus hombres. Walter sabe que puede morir y le da 2 opciones a Gustavo. La opción A es que si lo mata no tendrá cocinero, pero en la escena eliminada le dice más acerca de esta alternativa. Le menciona que si lo mata, Jesse eventualmente se enteraría y le contaría todo a la policía, destruyendo por completo el negocio de Gustavo y claramente saboteando su venganza contra el cartel. Gustavo ya tenía ganas de matar a Jesse, pero ahora que Walter le dejó saber que era una rata, empeoró las cosas. Pero por el momento, Gustavo eligió la opción B, dejar vivo a Walter para que siga cocinando. Pero claro, quería que siguiera cocinando para que Gale aprendiera su fórmula. En fin, esas declaraciones de Walter nunca las vimos en el episodio, solo llegó hasta esta parte. And then spend the next few weeks or months tracking down Jesse Pinkman and you kill him too. En el mismo capítulo, antes de que Walter salga a matar a Gale, tenemos esta escena en donde Junior sigue insistiendo que de regalo de cumpleaños quiere un auto, tal como lo escuchamos en el episodio 11. Y Walter le revela que en algún punto de su vida tuvo un Porsche, lo cual impresiona a su hijo, y pregunta qué pasó con dicho auto, pero Walter cambia de tema, tal vez insinuando que lo vendió para pagar los gastos médicos de su hijo tras nacer con parálisis cerebral, o simplemente porque necesitaban un auto familiar, aunque probablemente cambió el Porsche por el Pontiac Aztek por alguna razón tonta e impulsiva, exactamente igual a cuando abandonó Grey Matter. Y la última alternativa que le doy es que vendió el coche porque perdió el trabajo en el laboratorio en el que trabajaba en esos años. Esto del Porsche lo comprobamos en otra escena eliminada del mismo episodio, que pasa luego de que Walter y Skyler visitaran la casa en venta. Opino que esta escena del Porsche debería haberse mantenido,
veíamos a un Walter exitoso que estaba pensando en comprar una casa más grande y un Lexus. Uno de los temas principales de la serie trata sobre cómo Walter recupera su orgullo tras los muchos años de depresión que sufrió después de dejar Grey Matter. Para él, con los años perdió su hombría y ahora con el negocio de la metanfetamina la está recuperando. Bien, las otras escenas eliminadas no tan relevantes son las siguientes. Walter caminando por los pasillos de su escuela y la directora, Carmen, les pide a sus alumnos que se reúnan en el gimnasio y se nota que Walter no está interesado en ir, porque van a hablar del accidente de avión y Walter sabe que tuvo algo que ver. En el mismo capítulo, Skyler va a su departamento para hablar del divorcio y revelarle que sabe que es un narcotraficante, pero antes, Walter, un poco nervioso, empieza a ordenar y le ofrece un café para que se sienta más cómoda. Desafortunadamente para él, nada de eso sirvió para que Skyler no pensara en dejarlo. También tenemos las distintas tomas de la explosión del camión que ocasionaron los primos Salamanca, y la verdad es que sí estuvieron en peligro. En el siguiente capítulo, vemos cómo el policía le rocía gas pimienta a Walter. First Amendment! No! También tenemos una escena de Walter haciendo ejercicio, con la misma máquina del capítulo 1. La siguiente toma eliminada confirma que los primos sí mataron a la anciana que se estaba subiendo a su camioneta. Por otro lado, existió una escena antes de esta. I'm talking with Ted. Unas horas antes, los White están desayunando y es algo incómodo, sabiendo que Skyler hace un capítulo le reveló a Walter que tuvo sexo con Ted. En el mismo capítulo, Hank interroga a un drogadicto para saber de dónde sacó la metanfetamina azul, y hay una toma eliminada que extiende un poco la escena, pero no es nada relevante, como la escena eliminada del capítulo kafkiano, en donde Jesse cuenta la anécdota de que una vez hizo una caja de madera y la cambió por unos gramos de marihuana. En la secuencia eliminada, solo habla un poco más de que su profesor fue un infante de marina y que a pesar de eso era alguien genial. En el capítulo 6, antes de que Hank vigile la casa de Jesse, le pide a su jefe que lo ayude a conseguir una orden de registro para revisar la caravana y un micrófono por si Jesse revela algo, pero su jefe dice que nunca conseguiría algo así. Y a pesar de que Hank se haya estado obsesionando con el caso Heisenberg, escucharlo decir que Gómez es un idiota y la respuesta de su jefe es demasiado vergonzoso para un tipo como Hank, así que estuvo bien que la eliminaran. All due respect to Gomez, but Gomez is an idiot. Yeah? So how is it he wound up with your job? En el capítulo de la mosca, Walter demuestra que está obsesionado con la limpieza, manchas que ciertamente solo él puede ver, y es una toma irrelevante, pero habría ayudado a demostrar la obsesión que tenía por la mosca y por la limpieza del laboratorio, al querer matarla para poder cocinar tranquilo. También existe una versión extendida del timelapse de Wendy con sus clientes. Hay dos escenas de Jesse con Andrea. En una va a visitarlos y le lleva unos juguetes, pero como no está en casa, con Andrea aprovechan de hacer otras cosas. Y en el episodio 12, Jesse planea acabar con los tipos que mataron a Combo y le pide ayuda a Wendy, porque ella les entrega comida por un poco de metanfetamina. Y justo cuando Jesse está jugando con Brock, Wendy lo llama para llevar a cabo el plan para acabar con los traficantes. La verdad es que habría estado bueno ver esta escena de Jesse con Brock, porque faltaron escenas de ellos dos solos, mostrando que se tenían cariño y que Jesse de verdad lo apreciaba mucho. Además, habría agregado más trasfondo a su preocupación cuando fue envenenado en la temporada 4. Por último, tenemos esta secuencia de Mike jugando con su nieta. Man with the power. What power? The power of hoodoo. Hoodoo. You do. Do what? Man. What man? Man with the power. En la temporada 4 tenemos menos tomas eliminadas, considerando que la anterior tenía 20. En el capítulo 5
vimos a Jesse ayudar a Mike a recoger dinero en distintos puntos, como parte del plan de Gustavo para hacer que Jesse se sintiera útil. Sin embargo, al llegar al último punto, unos sujetos intentan asaltarlos, pero Jesse logra escapar. Esto también formaba parte del plan de Gustavo, reforzando la idea de que Jesse podía valerse por sí mismo. Más tarde, Jesse se encuentra con Mike cerca de un restaurante y le cuenta lo sucedido. En un gesto de aprobación, Mike, algo orgulloso, le permite fumar. Sin embargo, en una escena eliminada, Jesse va a buscar a Mike al mismo lugar en donde casi fueron asaltados, y Jesse no cuenta lo que pasó. Simplemente se cambia al asiento del copiloto, toma un cigarro y Mike lo deja fumar. Este cambio tiene un matiz interesante. En la escena eliminada, Jesse enciende el cigarro impulsado por el estrés del momento, lo que podría haber hecho que olvidara la regla de Mike de no fumar. En contraste, en la versión final incluida en la serie, parece que Jesse simplemente espera la aprobación de Mike en lugar de simplemente encender un cigarro inconscientemente como lo haría normalmente cuando está estresado. Aún así, agregar el momento en el que Jesse cuenta lo ocurrido fortalece la escena, ya que conociendo cómo es él, sería extraño que pareciera imperturbable. Además, volvieron a grabar la escena porque tendría más sentido y haría más creíble el plan de Gustavo de que Jesse recogiera a Mike mucho más lejos que cerca de donde ocurrió el ataque planeado. Esto demuestra lo sofisticado que es el programa al volver a filmarlo, porque muestra el cuidado y atención, porque ciertamente la toma eliminada no funcionaba. Por otro lado, en el capítulo 11, Frink visita a Héctor para torturarlo, haciéndole saber que asesinó a todo el cartel, y vimos que Jesse no se sentía muy cómodo, y eso lo demuestra aún más en una escena eliminada, en donde Jesse le dice que conoce a Héctor y le pregunta cuál es la necesidad de torturarlo. Gustavo le responde que hace tiempo el Salamanca asesinó a una persona muy importante para él, pero hicieron bien en no incluir esta toma, porque ciertamente no está muy bien actuada. Además, a pesar de que nos haga saber que Gustavo visita a Héctor cada semana, era algo que podíamos suponer desde el capítulo 8, porque en ese episodio se demuestra que es su peor enemigo y le encanta visitarlo para torturarlo. Pero en fin, es una escena totalmente fuera de lugar. Jesse actúa impaciente y entrometido y a su vez Gustavo simplemente revela la motivación personal detrás de su venganza así como así. Pero más adelante, en el episodio 13, hacen referencia a esta escena, cuando Walt habla con Saul sobre alguna pista para poder acabar con Gustavo, y Saul le menciona este breve intercambio entre Jesse y Gustavo, y luego de esto, Walter visita a Héctor para formar una alianza. Es bastante interesante cuando las escenas eliminadas se convierten en menciones fuera de pantalla por parte de los personajes más adelante, y funcionan mejor para eso, como la siguiente que mencionaré. Por los problemas que tenía Ted con servicios de impuestos internos, Skyler intenta ayudarlo dándole el total de su deuda sin que él se entere. Skyler hizo esto con el fin de que no la investigaran a ella, porque Skyler firmaba los libros de Benecke, así que si ven que ella es dueña de un lavado de autos, la iban a investigar y eventualmente iban a darse cuenta de que no tenían cómo comprarlo, haciendo que el negocio de metanfetamina de Walter saliera a la luz. Entonces, Skyler le pide ayuda a Saul para que le entregue el dinero de la deuda a Ted, con la excusa de que es una herencia. Es una escena bastante breve, pero hay una versión extendida, y se entiende por qué la eliminaron, porque daba a entender que Ted no iba a pagar su deuda, y ciertamente fue más divertido y real descubrirlo a partir de la conversación de Saul con Skyler. Las 8 escenas que quedan no son tan relevantes. En una vemos a Skyler yendo a buscar su bolso que tenía escondido para que la mentira que le dijo al cerrajero fuera más creíble. En otra vemos una versión más larga de Jesse en los go-karts. También una en donde Hank llama al detective Tim Roberts para decirle que encontró una gran pista en el caso Heisenberg, que Gale
Probablemente era alguien cercano a Gustavo, pero la verdad, que el episodio termine cuando Hank se entera de eso es perfecto. No había necesidad de que Hank llamara al detective para contarle eso. Por otro lado, hay una versión extendida de Walter revisando el lavado de autos y Bogdan diciéndole que tiene que ser un jefe duro y dándole varios ejemplos de lo que tiene que hacer, pero en la serie solo dejaron la parte en donde le dice a Walt que tiene que ser un jefe duro, que tiene que mandar a los cajeros a limpiar autos, como lo vimos hacer en el episodio 1, y ciertamente las palabras de Bogdan le enseñaron a Walter cómo ser un jefe duro más adelante. Luego tenemos la escena de Skyler lavando dinero frente a Walter, pero se entiende por qué la eliminaron, ya que no necesitábamos saber exactamente cómo lo hacen. Ya sabemos que compraron el lavado de autos para lavar dinero y que Skyler se encargará de las finanzas. Hay una escena también extendida en donde vemos que Jesse va a la casa de Andrea después del consejo de Goodman, como otra versión de Ted yendo al lavado de autos para hablar con Skyler. En la serie vimos como ella lavaba dinero haciendo recibos falsos y Ted llegaba a hablar, pero en la eliminada, Skyler está atendiendo clientes. Por último, una pequeña escena del cumpleaños de Junior en donde abre sus regalos. La escena servía para ver lo unidos que eran Marie y Hank a la familia White. Hank era un buen tío y en general un buen miembro de la familia. Además, creo que en esta toma eliminada es la única vez que escuchamos a alguien hacer un chiste sobre la obsesión de Marie por el color morado. Purple, I'll give you that. En la última temporada hay 11 escenas eliminadas, algunas bastante oscuras. Un ejemplo es la del episodio 2, donde Walter intenta forzar un momento íntimo con Skyler, pero al final la situación toma otro rumbo. Sé que esto lo he dicho en otros videos, pero no está de más volver a mencionarlo. Anteriormente, algunas personas dijeron que por ser su esposa no podría considerarse abuso, pero la realidad es que si no hay consentimiento, sí es abuso. Asimismo, se ve la cara de miedo de Skyler, y claro, en 3 episodios más, se hace referencia a esta escena eliminada cuando Skyler le dice esto a Walter. I can't keep you out of this house. I can't even keep you out of my bed. Por cierto, Vince Gilligan escribió esta escena y como ya sabemos es bastante edgy. También podemos destacar la escena en donde Walter habla de robos a trenes, comparando el que robarán en unos momentos más. Tal vez la escena fue eliminada porque alargaba mucho el episodio, o que tal vez no fue buena idea que Walter googleara la noche anterior los atracos de trenes más grandes de la historia. Además, todo lo que dijo Walter, Todd lo menciona en otro episodio a su tío. Sin embargo, podríamos apreciar el ego de Walter de cómo quiere ser el mejor en lo que hace y cómo quiere superar el atraco de Jesse James después de que Mike le dijera esto. Listen, Walter, just because you shot Jesse James, don't make you Jesse James. Asimismo, aquí es donde Todd empezó a respetar a Walter y se nota. A continuación, les dejo la escena completa y subtitulada. You know, if this goes right, you could say that we'll be pulling off the biggest train robbery in history. How about Jesse James? Please. His biggest train robbery was in 1873, $3,000. Adjusted for inflation, that's just 57 grand. I couldn't sleep last night, so I looked it up. Butch Cassidy and the Wild Bunch, 1899, Union Pacific heist, Wilcox, Wyoming, and even 50 grand today, 1.36 million. It's not bad. 1924, the Newton Gang, 38 million. 1963, the Great Train Robbery, Buckinghamshire, England, 2.3 million pounds sterling. Or $58 million. That was the biggest one I could find. We are stealing 1,000 gallons of methylamine. 1 gallon of 40% aqueous methylamine solution will yield 7.4 pounds of product.
times 1,000 gallons at $40,000 per pound comes to $296 million. In terms of potential equivalency, more than all the others combined. En el capítulo 7, cuando Mike está tirando sus armas a un pozo, le queda una granada, así que quita el anillo de seguridad y también la tira, pero no explota. Mike se muestra molesto y dice esto. La situación es algo cómica, porque el que le vendió esa granada lo engañó, no servía, así que estuvo bien que cortaran la escena porque le quitaba un poco de seriedad al capítulo en donde muere Mike, momento que es un punto de inflexión para la serie. Y si también quieren verlo de una manera más metafórica, Walter sería la granada. Recordemos que Mike le dijo que era una bomba que en cualquier momento explotaría y que no quería estar ahí cuando pasara. You are a time bomb. Tick, tick, ticking. And I have no intention of being around for the boom. Lanzó la granada y no estalló, ya que aún no es momento de explotar, es más adelante. Otra escena a destacar es la de cuando Jesse presencia la muerte de Andrea. Existe una toma extendida. Por una parte, de haberse incluido, habría evitado que se revelara que Jesse fue llevado a presenciar el asesinato de Andrea. La edición que vemos en el episodio es mejor, porque te hace preguntarte qué le hará Todd a Andrea antes de revelar que Jesse está en el coche observando todo. Lo otro que vemos en la toma eliminada es a Kenny golpeando a Jesse. Luego llegan a la casa y Jesse trata de gritar para que no hagan lo que tienen pensado. Jack se burla un poco de la situación, mientras que Todd está con esta cara algo molesta. Escuchamos los gritos desesperados de Jesse y puede que no quiera hacer el trabajo porque de cierta forma, de alguna manera, aprecia un poco a Jesse. Es algo extraño pero brillante para el personaje. Jack le guiña el ojo y le dice que es su turno, pero estuvo bien que la descartaran, ya que de por sí esta escena es algo desgarradora y no necesitábamos más pruebas de lo depravados y psicópatas que son los neonazis. Las otras escenas no son muy relevantes. Una tiene lugar después del intento de suicidio de Skyler, en donde todos hablan con ella, pero Marie pide que Hank y Walter se retiren porque conoce a su hermana y quiere saber la verdad, pero como vemos en el episodio, no consigue nada. Después de que Walter se entere de que Jesse quiere dejar el negocio, no se lo toma bien, y esta escena eliminada lo demuestra. A las 2 de la madrugada despierta a Skyler porque estaba arreglando una silla, demostrando que Walter está nervioso y mal porque Jesse dejó el negocio, y a estas alturas sabemos que Walter necesita algo en que entretenerse cuando se inquieta, como cuando hizo un montón de tareas domésticas. Sin embargo, usaron esta parte de la toma eliminada para la secuencia del capítulo 8 de la quinta temporada, cuando Walter y Todd pasan 5 meses cocinando metanfetamina. Luego, tenemos esta escena en la que Jesse intenta convencer a Walter de vender su parte de la metilamina, argumentando que es la opción más sensata, ya que seguir en el negocio podría ser demasiado arriesgado. Walter trata de asegurarle que tendrá más cuidado, pero Jesse le responde que también fueron cuidadosos al robar el tren y aún así hubo una víctima. En el capítulo 11, Walter y Hank se juntan para hablar, luego de que este último se enterara de todos sus secretos, pero antes de juntarse, claramente se tuvieron que poner de acuerdo, pues esa escena existe. Walter lo llama para decirle que es momento de hablar y después graba su video confesión. En el siguiente capítulo, Hank les enseña a Gómez y a Jesse la llamada de Walter a Pinkman para juntarse en una plaza para hablar. En una toma eliminada, vemos a Walter haciendo la llamada en el hotel después de hablar con su hijo, pero estuvo bien que la cortaran porque no es muy atractivo mostrar la llamada 2 veces en el mismo episodio. Momentos antes, también había una escena del mismo episodio en donde Walter llega a su casa y cree que Jesse está adentro, así que toma su arma para defenderse, pero en la eliminada vemos a Walter considerando que entrar por la puerta principal es mala idea, así que se da la vuelta. Por último, tenemos esta escena que se descartó y es entendible.
Si bien tiene esta toma de Walter dándole la mano a Jesse que recuerda a cuando Walter le dispara a Mike, la escena se eliminó porque después vemos esta mirada de Walter, la cual nos daba a entender que detrás de este abrazo había algo más, tal vez una intención malvada. Cuando se trata de Jesse, siempre suele tener dos intenciones a la vez, pero al mismo tiempo, esta mirada también puede representar que le duele perder a Jesse, pero con lo que vimos en el episodio estuvo más que bien. Además, la escena la eliminaron porque por alguna razón Sol se quedó pelado y a Jesse le creció el pelo en un lapso de 5 segundos. En el transcurso del video hemos visto escenas eliminadas que habrían aportado más contexto o desarrollado mejor a ciertos personajes. Sin embargo, también queda claro por qué muchas de ellas no llegaron al corte final. Algunas habrían afectado el ritmo de la serie o simplemente no eran necesarias para la historia que Breaking Bad quería contar. Aún así, siempre es interesante ver estas escenas extras que pudieron estar en el corte final.